Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy me encuentro con dos personas que estoy segura todos conocerán por redes sociales, por televisión, porque vimos noticias en un momento dado de situaciones que tuvieron que pasar cada uno de ellos bastante difíciles, y realmente son personas dignas de admirar y no podía dejar de invitarlos y conversar con ellos porque para mí son el significado real de lo que es resiliencia. Y creo que al verles las caras, no tengo ni siquiera que presentarlos, así que bienvenidos César Barría y Sabrina Murillo. Gracias por aceptar esta invitación a Sinvergüenza Podcast y conversar conmigo y con toda la gente que sigue al podcast. Realmente es un honor tenerlos aquí, así que les quiero agradecer profundamente el que me hayan dicho que sí de una. A César no tenía el placer de conocerlo personalmente y te escribí por Instagram y me respondiste al segundo y yo dije, este pelado es de oro, ¿no? Con un sí inmediato. Y Sabri, por supuesto, me dijo también que sí de una vez. A Sabri la conozco desde hace muchos años y bueno, es como una sobrina muy querida para mí y sabes lo tanto que te admiro y que te quiero, Sabrina. Así que quiero empezar un poquito con ustedes. Hace unos episodios atrás, creo que todos recordarán que tuvimos aquí a la ex primera dama Vivian Torrijos, donde hablábamos lo que era tener una persona con una discapacidad dentro de la familia. Sin embargo, en ese episodio nos enfocamos muchísimo en discapacidad, pero de las personas que nacen con una discapacidad. En el caso de ustedes es completamente distinto. Ustedes nacieron sanos, nacieron completitos, pero su vida, tras un trágico accidente, les cambió la vida. Entonces quiero empezar un poquito contigo, César. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue tu accidente? ¿Cómo pasó todo eso? Sí, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, mi accidente fue a los 21 años, estando en mi última etapa de universidad, estaba en mi último cuatrimestre, de hecho, ya en el cierre de mi carrera en la licenciatura en Banca y Finanzas. Y pues en mi último día de práctica profesional estaba practicando en un banco de la localidad y bueno, yo decido como cualquier otro joven, yo dije, bueno, es mi último día, voy a ir a celebrar y ese día salí a disfrutar ese momento con mis amistades y bueno, fuimos de fiesta y ya de regreso a casa, yo vivía todavía en aquel entonces con mis padres. De regreso a casa, el carro donde yo estaba se paró, tuvo un daño, un desperfecto mecánico, se paró. Estábamos como a 1 kilómetro de casa, o sea, estábamos relativamente cerca. Y bueno, mi amigo no quería dejar el carro ahí porque ya era como pasada la medianoche y decidimos empujar el carro. En eso que estamos empujando el carro, estaba bien oscuro y vino otro carro que no nos vio y nos impactó fuertemente a mí y a mi amigo. Bueno, del impacto era un pick-up y del impacto yo quedé dentro de la vagoneta del pick-up, o sea, fue un impacto durísimo. Y bueno, fue mucha incertidumbre, no sabía qué estaba pasando en el momento. Después se fueron acercando vecinos, mi familia llegó. Y bueno, al final me llevaron al hospital. En el hospital yo pierdo el conocimiento y me levanto es al día siguiente. Y cuando me levanto estaba el médico ahí al lado de mi cama y mi familia. Y el médico me da la noticia de que bueno, César, hicimos todo lo posible, pero tuvimos que amputar tu pierna derecha. Y bueno, 21 años, tantos sueños, tantas metas que tenías en ese momento y todo se vio pausado y truncado en ese momento. Entonces fue un golpe duro, pero creo que con la ayuda definitivamente de Dios, porque me dio una oportunidad de vida, porque yo pude haber muerto en ese accidente. Y no fue así. Luego nos enteramos que la persona estaba ebria. Entonces, bueno, Dios puso también a las personas, a mi familia ahí, les dio fortaleza. Y bueno, con la ayuda de todos, poco a poco fui saliendo adelante. Entonces, golpe durísimo, 21 años y todo, como quien dice, muchas metas por delante. Pero bueno, dentro de ese momento duro también estaba, siempre comento, la otra cara de la moneda, ¿no? Ese agradecimiento por tener el regalo de la vida.
y no sabía cómo iba a salir en ese momento de lo que estaba pasando, pero tenía esa certeza de que de alguna manera había que ser feliz con lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, fue un trayecto difícil, pero lo pudimos superar, ¿no? Pero sí fue un golpe durísimo. ¿Y a tu amigo le pasó algo? ¿A tu amigo que estaba No, contigo? raspones, gracias a Dios no le pasó nada. Yo sí llevé todo el peso, el impacto, y entonces, eh, sí, 21 años y bueno, ya con los meses fue toda una etapa de rehabilitación Claro. física, mental, espiritual, entonces que costó bastante trabajo, fue mucho trabajo, casi que como un año de rehabilitación en todos los aspectos. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante. Sí, no, Sí, y hoy día eres, o sea, eres nadador, has sí, roto récord, eres el primer centroamericano en sí, haber cruzado el estrecho de sí, Gibraltar con una sí. Así discapacidad. es, así Y es. ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Claro, Acabas de romper otro récord así es. reciente ¿hace cuánto? Hace unos días. Hace unos días. Sí. Hace unos días que creo que todavía ni siquiera Panamá lo sabe, y lo vamos a tener aquí en Sinvergüenza Podcast con esa premisa Sí. de que tú, volviste a romper un récord y eres Claro. realmente un orgullo. Y realmente esto a mí de una vez me lleva a pensar y a reflexionar en que nosotros nos quejamos de cosas tan estúpidas, Ujú. Sí. tan que realmente ustedes son inspiración, son personas que motivan a cualquiera a ver lo bello que es la vida y a que, tomados de la mano de Dios, Ujú. todo se puede lograr y salir adelante. Así es. Sí, cuando me pasó lo que me pasó, yo me dije, wow, yo pude haber muerto y la mejor manera, pensé, para aprovechar este regalo de la vida era utilizar esos talentos que tengo, esas fortalezas y convivir con las debilidades, porque somos personas, somos seres humanos. Claro. Y entonces yo me dije, bueno, el deporte para mí era como que yo creo que es la manera para poder utilizar el deporte como instrumento, así como los músicos utilizan sus canciones, sus letras. Yo quería utilizar este talento para poder llevar ese mensaje, ¿no? De optimismo, de que, hey, pese a lo que estamos pasando, pese a nuestras distintas realidades, se puede echar para adelante con nuestras propias fortalezas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice a través del deporte y lo he seguido haciendo. O sea, eres deportista antes del accidente ya. Practicaba deporte de los 6 años, Ajá. natación, pero nunca lo llevé a un nivel, digamos, de alto De rendimiento. alto rendimiento, ok. Y me gustaba el deporte, practiqué natación, practiqué baloncesto, me gustaba el deporte, ¿no? Entonces, pero cuando sucedió el accidente, ya lo practicaba, pero muy de recreación, ¿no? Entonces, cuando pasó el accidente, yo me dije, creo que es la oportunidad para demostrarme a mí mismo que yo puedo romper mis propias barreras, ¿no? Entonces, y que yo puedo hacer cosas importantes en mi vida. Claro. Entonces, así lo utilicé y el deporte fue ese mecanismo, esa herramienta digamos que inclusive ayudó en mi rehabilitación, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel psicológico. Claro, y lo has Sí, logrado y con así creces. es. O sea, porque Gracias. no nada más ha sido un crecimiento y una barrera que tú has logrado para ti, Sí, sino que eres un ejemplo para todos. así es. Así ¿No? que realmente admirable, César. O sea, Gracias. admirable. Sabrina, vamos a hablar un poquito contigo. Creo que Sí. tu accidente en ese momento a mí me impactó muchísimo porque tengo hijos de más o menos de tu edad. Sabían perfectamente bien quién eras tú. Me enteré, o sea, recuerdo claramente el día cuando me enteré y todo. Más siendo también viviendo dentro de una misma área donde vivimos las dos. Cuéntanos un poquito, ¿qué te acuerdas de ese día? ¿Cómo fue todo para aquel que no sabe tu historia? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, me sentí muy relacionada con todo lo que decía César porque siento que cada cosa que decía era como yo también, check, check, check. Check. O sea, sí, porque yo tenía 20 años, entonces también siento eso que es una edad en la que uno se cree invencible.
Uno, sí, bueno, estás en plena juventud, uno está pasándola bien con tus amigos y qué curioso cómo tú ves como las dos caras de la moneda, o las dos historias de que tú decías, veníamos de celebrar con unos amigos, quizás habían tomado, bueno, dijiste que el que estaba manejando estaba borracho. Bueno, de mi lado, no. De mi lado fue un día común. Íbamos a tomar café, la salida más natural y como rutinaria del mundo con mi familia. De hecho, como era Semana Santa, era miércoles santo. Exactamente. Entonces, ese fin de semana, mi novio estaba de vacaciones visitándome aquí. Él era tico de Costa Rica. Y la idea era como despedirnos porque mi hermana se iba a la playa, yo me iba con mi novio al valle, mi papá se quedaba solo porque mi mamá estaba de viaje también. Entonces fue como que, ay, vamos a despedirnos, así literalmente. Nada, nos montamos en el carro y no volví, bueno, yo sí, ellos no volvieron. Nos montamos en el carro y el carro cae del cuarto piso de estacionamiento, que es algo que uno nunca se imagina en tu casa, en un día muy común. Ya teníamos unos planes ahead of us, ¿sabes? Como que es eso, como que la inmediatez de el ahora es impresionante, pero no lo apreciamos tanto hasta que pasa lo que, bueno, lo perdemos, lo Claro. perdemos. Y así fue como me pasó a mí. En el accidente fue una caída muy alta. Fallece pues mi papá, mi hermanita, mi novio. Tuve, en ese momento la verdad es que no se habían dado cuenta porque es muy fácil decir como que, tuve lesión medular. Sí, por eso estoy en silla de ruedas, pero en ese momento eso fue lo de menos. O sea, mi vida corrió mucho peligro. De hecho, se pensó que yo estaba muerta. Luego se dieron cuenta de que no, de que había sobrevivido. Entonces lo más importante era que yo sobreviviera, ese llevarme al hospital porque además tuve lesión cerebral, que fue lo más importante de eso. La lesión cerebral me tuvieron que estabilizar, no sé qué, me quitaron un pedazo de cráneo porque el cerebro se expandió mucho, se inflamó muchísimo. Coma, por supuesto. Yo no me pasó eso que dijiste tú de que al día siguiente me desperté y como que me enteré de lo que me había pasado. No, yo para nada. Yo estuve, digamos que entre la coma, la cosa, yo como me vengo enterando de todo lo que me había pasado a los 2 meses y medio. Sin embargo, no me acuerdo. No me acuerdo del momento cuando me dicen lo que había pasado. O sea, cuando el doctor me lo dice, no recuerdo, gracias a Dios. Que también digo, belleza, porque Dios hizo que todo funcionara de la manera perfecta, como dices tú, de los que gracias a Dios llegaron tus amigos, tus familiares, etcétera. A mí también, o sea, como que todo salió así de que fue encajando con las personas correctas en el momento perfecto para darse cuenta de que yo estaba viva y luego los papás de los amigos de mi hermana, mis amigos que estaban ahí, me llevaron, mi mamá no estaba aquí en Panamá. Claro. Entonces Claro. prácticamente se tuvieron que cargar mis amigos y mis tíos y etcétera, o sea, papás de mis amigos, ¿no? Y entiendo, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero si mal no recuerdo, entiendo de que literalmente te daban por muerta y hubo una persona que iba pasando por ahí trotando y vio el accidente y fue el que se atrevió a entrar a revisar cómo podía ayudar Sí, y se da cuenta de que estabas viva. bueno, ajá, yo estaba muerta. De hecho, los paramédicos, los bomberos me habían declarado muerta también, como a mi familia. Y resulta que, por obra de Dios, exacto, que es lo que digo, que Dios es muy, muy bueno, muy bonito, como pone a la persona exactamente en el momento necesario para decir, no, aquí yo siento pulso, y me intuba y Sabrina está viva. ¿Y conoces a esa persona? Ahora lo conozco. Ahora la Ahora conoces. no sabía quién era en ese momento, por supuesto. Lo conozco 5 años después, 6 años después, lo cual también, Dios. Es un ángel que Dios puso Es un ahí. ángel, Es es un un ángel. Es que Dios nos va poniendo esas personas Sí. en nuestra vida cuando tenemos estas situaciones, sea la que sea, siempre pone ángeles. Y yo eso lo recalco muchísimo. Y siempre digo que los amigos y los ángeles son esas personas que nos prestan sus alas cuando las nuestras están cansadas. Así es. Qué lindo. Entonces, y existen, son Existe. reales. Yo me he dado cuenta de eso.
Sí, Yo sé, existe. lo sé y lo veo todos los días. Sí, Lo vi durante el momento más crítico, lo vi y ahora también. sí. Pero eres también, o sea, los dos, o sea, a los 20, 21 años te quieres comer el mundo. Sí. Sí. Tienes Tienes, ta- muchas ideas, Así mucho es. tienes futuro Tantos por planes, delante. tantos planes y de repente se te ven coartados de una manera trágica, sin ningún tipo de preaviso. Así es. O sea, tuvieron obviamente que recibir ayuda psicológica, me imagino, en ambos casos. Sí. O sea, en tu caso, perdiste a tu papá, pierdes a tu hermanita y pierdes a tu novio. Y pierdo mi cuerpo. Y pierdes tu movilidad, Sí, bueno, exacto. No este tipo de mi cuerpo, pero la movilidad. de mi cuerpo. pierdes la movilidad pero pese a todo ello, hoy día llevas una vida completamente normal, tanto que, o sea, a mí, te lo juro que ahorita yo misma me pegó un cascarazo, porque me escribiste y me dijiste, ya estoy abajo estacionándome, y yo de una vez te escribí, necesitas ayuda, o sea, ya yo iba para allá a ayudar. Y tú dices, ¿ayuda de qué? O sea, mi productora me dice, y que Sabrina, ayuda. No, y en verdad vamos inclusive al mismo gym, Sí. ella entrena en el mismo gym, Ajá. hace cosas que yo no hago. No, pero está bien preguntar si uno necesita ayuda, no me parece. O sea, no creo que te tengas que dar un cascarazo Sí, por me eso. voy a dar un cascarazo. No. O sea, realmente vivimos en una cultura donde yo creo que el tener una discapacidad todavía, la gente lo ve como eso, como que ya te vuelves literalmente, necesitas ayuda para todo. Y estamos totalmente equivocados y ustedes son una muestra ferviente de eso. Entonces, yo quiero saber un poquito César, tú, ¿cómo encontraste luego tú tu propósito de vida? O sea, ¿cómo llegaste a saber de que el deporte iba a ser la manera de salir adelante y que te iba a traer tantas alegrías? Sí, fue dándose a medida que iba avanzando cuando yo estaba en el hospital, yo fui percibiendo de que definitivamente eh, Dios estaba de alguna manera obrando en lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, y la manera como yo lo iba asumiendo la situación fue impresionante, porque sí, tenía un dolor físico, sí tenía un dolor espiritual, emocional. Sin embargo, dentro de ese dolor había como cierta calma, cierta esperanza de que hey, tranquilo. Entonces yo siento que a medida que iban pasando los días, sí, Dios fue como iluminando y poniendo como, allanando el camino y diciéndome hacia dónde tenía que ir, ¿no? Entonces no fue sencillo, pero poco a poco yo me fui dando cuenta de que hey, el deporte para mí era como esa herramienta para poder salir adelante y yo me puse pequeñas metas, no fue como que instantáneo, sino que yo me dije, yo quiero hacer deporte porque lo practicaba desde muy pequeño. Claro. Entonces fui a la piscina, llévenme a la piscina y ahí fui, hice mis primeros metros. Los que han tenido oportunidad de nadar, sabemos que en una piscina de 50 metros es difícil llegar de una pared a otra pared. A mí me costó llegar a la pared, pero lo hice. Y yo dije, bueno, vamos al día siguiente y fui aumentando los metros y me puse pequeñas metas y así fue como empecé. Hasta que me propuse un primer reto que era antes, bueno, se retomó nuevamente, se hacía una carrera en la provincia de Colón. Yo soy de la provincia de Colón, que se llama la Vuelta Acuática a Colón y es bordear en el mar la costa de Colón por 5 kilómetros. Entonces yo me puse ese reto y al año de haber tenido el accidente. Y yo me dije, bueno, voy a hacer la Vuelta Acuática a Colón. Son 5 kilómetros en aguas abiertas y me preparé, me comencé a preparar para esa carrera. Cuando me inscribo en la carrera, me di cuenta de que esta carrera tenía 50 años de realizarse y ninguna persona con una discapacidad se había inscrito. Y yo me dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué no? Y para mí eso fue una oportunidad de que yo me tengo que demostrar de que yo puedo hacer cosas importantes. Yo puedo hacer cosas en mi vida y yo puedo hacer esta carrera. Y bueno, me inscribí en la carrera y en la medida que yo iba avanzando en los entrenamientos, en ese momento no tenía como un entrenador formal. Yo iba a la piscina y practicaba.
se fueron sumando personas que estaban dispuestas a ayudarme, entonces entrenadores, luego yo vi que la gente alrededor mío, mi familia, de alguna manera también se estaba como inspirando, que así como yo estaba entrenando y preparándome para esta meta, yo veía que la gente alrededor mío daba lo mejor de sí en sus propias vidas, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, en sus trabajos, en su día a día, como que, hey, yo también doy lo mejor. Entonces, al final hice la carrera y fui la primera persona con una discapacidad en los 50 años en hacer la Vuelta Acuática a Colón. Y eso fue como lo que me impulsó a seguir, a continuar, ¿no? Y me dije, wow, esto hay que seguirlo haciendo. Y ahí fue donde también surgió la oportunidad de representar a Panamá internacionalmente ya en competiciones oficiales a nivel paralímpico, que son de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, fui campeón a nivel centroamericano, fui a 2 Juegos Panamericanos, entonces me fue bien, estuve inclusive un tiempo en el ranking internacional, en el ranking mundial, entre los 20 pues, más rápidos, y bueno, fue como un proceso de varios años, 2, 3 años en eso, hasta que llegó el hecho de que, bueno, quiero seguir retándome. Y vino la idea de cruzar a nado el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, el único estrecho en el mundo que divide 2 continentes, Europa de África. Entonces yo les digo a mi papá, bueno, lo siento en una mesa y le digo, quiero cruzar de Europa a África. Ellos me miraron como que se fumó algo. ¿Qué se metió ahora? ¿Qué se metió? Pero bueno, yo les dije, no, yo le expliqué, no, yo creo en mí, creo que lo puedo hacer, investigué. Y bueno, fue algo novedoso en aquel entonces porque estamos hablando que fue en el 2000, finales del 2007, principio del 2008. Y bueno, ahí empezó nuestro camino, un año entero de preparación para cruzar a nado el estrecho de Gibraltar. A mí nadie me conocía, o sea, nada más en mi casa, pero nadie me conocía públicamente ni nada. Entonces poco a poco fui presentando esta idea, este sueño. Y fue como esa bola de nieve, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo. Hay un muchacho con una discapacidad panameño que va a cruzar de Europa a África, entonces como que fue novedoso y en aquel entonces todavía estaba el tema de discapacidad todavía como, o sea, sí se hablaba, pero poco a poco estaba como... No había mucha inclusión. No había mucha inclusión. De No había hecho, inclusión. tú que tuviste a Vivian, en ese entonces coincidió que estaba la campaña de inclusión y demás, entonces... eso como que conectó mucho también en aquel entonces y bueno, gracias a Dios vino eso de lo de estrecho, ¿no? Que el estrecho de Gibraltar que lo pudimos hacer, cruzar de Europa a África, algo que para muchos parecía imposible, se hizo, primer centroamericano y al final era el de poder, personalmente era poder seguir demostrándome a mí mismo de que podía romper esas barreras, de que podía hacer cosas importantes en mi vida y que al mismo tiempo, así como yo estaba creciendo como ser humano, como deportista, yo podía encender esa llama de esperanza en otras personas, ¿no? De que las otras personas, sí, con sus propios talentos, podían echar para adelante, ¿no? Entonces, esa fue la intención de poder cruzar el estrecho de Gibraltar, de que hey, cada uno con sus propias habilidades puede sacar lo mejor de sí. Así es, Sí. así es. Y casi siempre yo digo que nosotros tenemos 2 opciones en la vida cuando nos suceden cosas traumáticas o de alguna índole que sea algún problema que para nosotros significa un problema. Tienes 2 opciones, o te quedas en el puesto de víctima o simplemente te paras y dices voy para adelante, voy a vencer esto, voy a salir victorioso de esto, voy a aprender lo que tengo que aprender de lo que me pasó y venimos a este mundo a ayudar a los demás. Con mi ejemplo ¿De qué forma? de vida puedo ayudar a los demás y creo que ustedes son una prueba clara de que eso es así. Sí, Y que total. mucha gente a ustedes los ve así, no mucha gente, todos los vemos así. Así es. Y Panamá se siente sumamente orgulloso de los dos. Y No, llena el dar, claro, uno está ayudando, pero también llena, es de las dos. Así Es de es. la- sí, es Es lo que dice ambas vías. Sabrina. Nosotros vamos creciendo, pero en la medida que vamos creciendo, si sembramos una semillita que beneficia a otra persona, yo creo que ambos crecemos. Sale ¿no? beneficio. 100%. Es por lo mismo que yo inicié el podcast. Yo dije siempre con el podcast,
si yo puedo ayudar, aunque sea a una persona Exacto. en cada episodio, ya el propósito ha Cumpliste. sido cumplido. Así es. Y creo que se necesita más de esto en el mundo, en un mundo tan superficial y tan materialista. La tecnología nos ha traído muchos beneficios, pero también ha traído mucho desarraigo de la gente, de conectar interpersonalmente y bueno, realmente, o sea, me quedo sin palabras de admiración por ustedes. César, sé que tú también hoy día ya formaste una familia, te Sí. casaste, o sea, cuéntame un poquito de tu vida personal, Claro. cómo fue después de eso. Bueno, como cualquier otro joven, yo 21 años, tenía novias, después fui teniendo otra hasta que encontré a A la la que indicada. era, Exacto. claro. Entonces, hoy día ya vamos para 10 años de casado, pero tuvimos como 6 años de novio, o sea que ya vamos, ya tenemos nuestro tiempo. Sí. Y bueno, ahí vamos, como todo matrimonio, con altas, bajas. Yo digo siempre que es como una travesía también, Ah, ¿no? sí, claro. Tienes corriente a favor, pero también tienes tu corriente en contra y tienes que seguir braceando y perseverando. Y yo creo que siempre poniendo como centro a Dios, ¿no? En nuestro matrimonio. Y ahí vamos creciendo. Y bueno, tenemos planes en un futuro de ya que la familia vaya creciendo. Claro. Así que, bueno, ahí vamos. Yo creo que es una etapa bonita, la que estamos viviendo. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Y eso me ha ayudado también a crecer como deportista también, ¿no? Porque al principio, pues, solamente estabas enfocado en tu deporte y ya, o sea, como que no. Entonces ahora sabes que hay personas, que eres líder de tu casa y que también hay otras personas que dependen de ti. Entonces, nada, el trabajar por tu familia, eso te da incrementa ese propósito por la cual tú iniciaste, ¿no? Al principio eras como que, bueno, quiero tocar vidas, pero entonces ahora tienes vidas Propias. más propias. Claro. Entonces ahí está tu esposa, están tus padres, pero entonces tienes que trabajar por tu matrimonio y eso se hace todos los días, ¿no? Qué lindo. Los dos han coincidido en que la familia ha jugado un rol súper Sí. importante Sí, en la recuperación de ambos. Y la verdad es que, bueno, yo tengo el placer de conocer a la mamá de Sabrina. Bella. Es un ser espectacular. Sí. O sea, una señora de una entereza. Dura. Una dura. O sea, Sí. haber perdido a tu esposo, a tu hija, al que en ese momento era tu novio, que se estaba quedando en casa, o sea, en tu casa, o sea, la responsabilidad que sentía ella también ante la familia de él. O sea, Sí, yo sí, como madre me puedo identificar. Mucho. Y luego también lidiar entonces, o sea, esa zozobra de si mi hija lo va a lograr o no lo va a ¿Sobrevive lograr, o no? si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, cómo va a quedar mi hija. ¿Cómo va a quedar? Que fue una incertidumbre muy grande, porque no solamente fue ese día, yo estuve al borde de la muerte muchas veces y los pronósticos que le daba mi mamá de cómo podía quedar yo eran terribles. Sí, uno se sienta a hablar con María Luisa y María Luisa es un ser, o sea, tan lleno de Dios y de tanta esperanza y ella me dice, yo sé que Sabrina me va a hacer una vida normal, se va a casar y me va a dar nietos. Y Dios, bueno, belleza. lo dijo enfrente tuyo un día. Puede ser. No, te creo, pero está bien. Sí, sí. Así que nada de novio, Sabri. No, Nada, pero yo admiradores creo, por ahí. yo creo que, bueno, uno siempre, a ver, admiradores tengo, pero no me gustan. Que uno siempre, yo digo, no, pero a mí nadie me tira los perros. No, a mí sí me tiran los perros, pero no me gustan lo que me tiran los perros. No, bueno, si tú tienes tus estándares, tú tienes tus Claro, estándares y por supuesto. va a llegar No, el que es. sí, Va a llegar yo el que sé, cuando tenga que llegar. Yo lo tengo ahí puesto en manos de Dios, que ya, eso está hablado. Eso está hablado, eso ya está hablado con el de arriba, que es el que todo lo Sí. puede. César, volviendo un poquito a ti, o sea, hablamos ya de que cruzaste el estrecho de Gibraltar, pero reciencito, acabas de cruzar el estrecho de Bósforo, Sí, que es donde conectan los continentes de Asia y Europa. sí. Explícame tú esa experiencia y de dónde te inventaste
a hacer eso luego de que ya habías hecho lo otro? Sí, bueno, a diferencia de los otros, tiene sus características, porque usualmente cuando el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Santa Bárbara en su momento, el Canal de la Mancha, son travesías individuales. O sea, es decir, vas solo con tu equipo, eso sí, pero vas solo como nadador, vas ahí nadando, ¿no? Esta, a diferencia de esas en solitario, era una carrera donde van muchos otros nadadores. Ok. Entonces, es un poquito más, digamos, sencillo en el sentido porque no te encargas de la logística, sino que te inscribes en la carrera y, bueno, participa. Y entonces me invitaron y yo dije, ¿cómo no? Voy a ir a nadar de Asia a Europa. Estambul es una ciudad muy bonita, histórica. Une el estrecho de Bósforo, es parte de esa historia y une dos mares, el mar Mármaro con el mar Negro. Entonces yo dije, yo tengo que ir allá y fue una experiencia única. Tiene su parte muy técnica, hay muchas corrientes, entonces hay que saber nadar. Entonces había más de 2.800 nadadores intentando cruzar el Bósforo. Pudieron cruzar, yo estaba con gente sin discapacidad. Eso es lo que te iba a preguntar. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, que eran con discapacidad o Eran personas gente sin discapacidad. Entonces, Ok. la carrera en sí no era muy amigable no era muy inclusiva, la verdad. Para ti. Para mí, exacto. Entonces, pero bueno, yo fui a la guerra, entonces yo me voy a adaptar allá. Yo voy a ir a nadar. Sabías Entonces, lo que iba. sabía lo que iba. Entonces, empezó nuestro recorrido, son 6.5 kilómetros. Y habían varias cosas técnicas de cómo había que nadar en el centro del Bósforo para que tener mayor corriente a favor. Si te ibas a un costado, te ibas a encontrar con corrientes en contra, pero también hay muchos remolinos. Entonces, era un nado sencillo si lo hacías de la manera correcta, pero si no lo hacías bien, podía atrasarte y podía ser hasta un poquito peligroso. De los 2.800, como 1.000 lo hicieron completo, o sea, lo Tú fuiste hicimos uno, completo. y Yo tú fui ese. uno de esos, exacto. Entonces, como 1.000 personas más no lo hicieron cuando vi el resultado de los que terminaron. Entonces, fue interesante, fue bonito y lo hicimos, ¿no? Entonces, un panameño estuvo allá y eso la verdad, me causó Qué orgullo. mucha emoción. Y no esperaba sinceramente, que hasta cierto punto se viralizara la noticia. Y con lo que tú comentabas antes, yo creo que a veces necesitamos buenas noticias, ¿no? Sí las necesitamos. Suenan malas, Exacto. malas, Sí, y sí. Exacto. O sea, Entonces, yo no entiendo cómo no, o sea, cómo no la televisión en estos momentos, los medios de comunicación no están estallando Porque con es lo esta que- noticia. Porque lo que vende más son las noticias El- negativas. el amarillismo, Sí. el amarillismo Claro. famoso. pero que- bueno, yo muy contento de poder haber cruzado el estrecho de Bósforo, muy bonito, el poder compartir con otros nadadores de más de 77 países, la verdad que fue especial. Ya me invitaron para que fuera el próximo año nuevamente, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo y nuevamente, pero bueno, ahí vamos. Yo tengo también una meta pendiente que intenté cruzar el Canal de la Mancha, que es de Inglaterra a Francia. Nadé por casi 14 horas seguidas, Ok. sin parar, y faltando 2 kilómetros, me sacaron por las corrientes en contra. Entonces, para que te contabilicen el récord, tú tienes que tocar tierra al principio, o sea, en Inglaterra, y tocar tierra al final. Entonces, 2 kilómetros para tocar tierra en Francia y no pude tocar. Entonces, tengo esa meta pendiente y quiero volver. Quieres volver. Quiero quieres- volver al Canal Lo vas de a la lograr. Mancha. Sí, 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 Lo sí, vas a sí, lograr sí. Dios Bueno, primero. Así es, Dios primero. O sea, Así has que- logrado todo lo que te has propuesto, así que esto no tiene que ser una excepción. Así que ahí vamos y Ahí. bueno, estamos preparándonos para eso. Y bueno, a final de año también está el Mundial. Hay una carrera que se llama Ocean Man, que es un circuito de aguas abiertas internacional. Y bueno, hay un mundial, se hace un mundial anual y bueno, ahí Dios primero voy a estar a final de año. Es en Dubái. Así que Lo ahí vamos, máximo. ahí vamos. Lo Nunca he ido por allá, pero Pero, ahí vamos. Sí. César, tú dices que lo haces como para romper metas que tú mismo te has impuesto como César Barría, pero Sí. cada vez que rompes esas metas, inclusive aunque no las rompas, simplemente el hecho de ir Sí, va a Panamá así es. Qué a lindo. través tuyo. O De sea, verdad va a Panamá. Así que nos has dejado muy en alto. No, muy contento. Muy contento en alto en todo eso y, o sea,
increíble. Sabri, ¿tú hoy día qué haces? Cuéntame hoy día cómo es un día de Sabrina Murillo, porque todo el mundo se pregunta, o sea, se pueden preguntar, maybe ella necesita ayuda de alguien 24/7 para poder hacer sus cosas. El que no sabe puede pensar Yo la esas veo cosas. muy activa. No, Así o que- sea, Yo soy muy activa, Sí, pero sí. sabes que de hecho que eso es lo curioso y también el poder de voluntad y el poder del trabajo y el poder de Dios, obvio, pero que a mí me habían dicho eso, o sea, a mí me lo pintaron como que yo sí iba a necesitar ayuda 24/7 y así yo me veía una vida con una enfermera que, bueno, y que no tiene nada de malo. Yo sé que hay personas que sí necesitan mi Claro. discapacidad, gracias a Dios, he podido desarrollarme para no necesitar eso. Ahora yo soy súper independiente, que es lo que decías de que, ay, que me vine, que porque manejo, Claro. porque yo prácticamente... A ver, para dar un poco de contexto, yo ya manejaba a los 20 años, o sea, cuando antes de que me pasara esto ya yo tenía como que, no es que independencia porque vivía en casa de mis papás, sigo viviendo en casa de mi mamá, pero volver a un punto donde dependía de otras personas y dependía de que mi mamá, yo volvía, mami, llévame a casa de mis amigos y búscame y sabes, como que eso para mí me dio mucha frustración. Claro. Y yo una de las cosas que me dije fue, no, yo voy a volver a ser independiente y yo voy a trabajar para hacerlo. Así que en eso estoy. Como te digo, yo manejo, siempre estoy metida en bastantes proyectos, me gusta, me hace feliz. Entonces, Día de Sabrina, definitivamente siempre está el hacer ejercicio. Yo también siempre fui deportista. Si bien nunca lo he llevado a momentos de competencia, pero creo que el deporte ayuda mucho. Creo que el espíritu de un deportista te hace ser competitivo con otros y contigo mismo. Así. Así Y es. eso me ha ayudado demasiado a mí. Entonces sí, definitivamente el hacer ejercicio todos los días está metido en mi rutina, siempre en la mañana, y de ahí depende de mi día. Hay días que tengo que grabar porque creo bastante contenido, sí, para redes sociales, pero más allá de redes sociales, para televisión, para podcast. Escribo una columna, tengo una columna mensual, tengo mi propio podcast, doy conferencias que compartimos Sí. esa que nunca he escuchado tu conferencia, ni tú has escuchado la Todavía. mía, pero eso, doy conferencias, sí, estoy siempre en algún proyecto metida. Habían estado Y aventuras. en aventuras. En aventuras. Los dos me comentaron antes de grabar fuera de cámaras que estuvieron en un evento en particular juntos, pero que nunca habían tenido una entrevista donde pudieran intercambiar ideas a la par. Así es. Hasta hoy, en Hasta Sinvergüenza hoy, en Podcast. Sinvergüenza, Así que esta es la primera vez que lo están haciendo y yo creo que esto no es una coincidencia. No, qué Esto es una bonito. diosidencia. Qué bonito. Y a lo mejor juntos pueden hacer muchas cosas para llevar, Sí. ser aliento, ser esa voz de esperanza Sí. y ejemplo para mucha gente que tiene problemas muchísimo menores y no ven salida. Y cuando ven estas historias de vida que son mucho más complejas, pueden ayudarlos en un momento dado de su vida y tener esperanza y fuerzas y decir, voy con todas. Sí, a mí no me gusta comparar como qué tan grande o qué tan pequeño es el problema de cada uno, porque, Por o sea, como supuesto. que, ay, sí, ellos que han vivido tanto y yo aquí Claro. que yo entiendo a lo que te refieres, porque sí, Claro. si bien uno en su día a día tiene trivialidades y que se queja sin necesidad, pero más bien, más allá de qué tan grande o qué tan pequeño, es como lo que dices tú, tomas esa decisión de en el momento yo no voy a dejar que esto me deje abajo. Sea grande, sea pequeño, no me gusta usar adjetivos. ¿Cómo vas a salir de eso? Así es. ¿Qué vas a hacer para transformarte a ti y transformar a los demás? Porque al transformar a los demás te transforma a ti. Te Así cambia a es. ti, Así te es. llena. Te llena, así es. Seguro de aquí sale algo. Estoy- Viene la conferencia de estoy ambos. segurísima que eso viene bajando. Eso viene bajando y después les comentaré algo que por ahí tenemos planeado. Ahí está mi productora ahí, que por ahí se los vamos a dejar saber y queremos que ustedes formen parte de algo que vamos a crear de Sinvergüenza Podcast. Qué Con chévere. todos los que han participado en Súper. Sinvergüenza, que han sido de un valor increíble. Qué chévere. Así que quiero cerrar agradeciendo antes que todo el que hayan venido, el que hayan compartido su historia,
en que le den esa voz de aliento a todas esas personas que los escuchan o que nos ven, porque nos pueden ver ya sea por YouTube o unos nos escuchan en Spotify, otros ven simplemente los extractos en Instagram, en fin, pero conocerlos como persona a mí en lo personal, valga la redundancia, me ha llenado el corazón y me ha llenado el alma y me voy hoy feliz porque sé que Dios los puso en mi camino por algo y que juntos vamos a poder hacer cosas grandes. Qué lindo. Así que si yo puedo hacer algún puente de ayuda para que ustedes puedan lograr objetivos, saben que aquí cuentan con una amiga y que Sinvergüenza siempre estará a la disposición de Gracias, ustedes dos. gracias. Qué bella, Así que- gracias. Y con esto quiero cerrar y siempre cierro con frases que lleven un mensaje de aliento y de propósito en la vida, que creo que es lo que todos debemos tener al final del camino, propósito y encontrar Sí. cuál es nuestro propósito en la vida. Y me senté a escribir esto, llegué de viaje hace unos días, venía con los sentimientos bastante a flor de piel de dejar una hija estudiando, que ya estaba aquí trabajando, el otro también está afuera estudiando, entonces venía todavía como revuelta, Claro. como un sabor agridulce, como lo llamo yo, ¿no? Y me senté en ese momento y yo, ¿cómo puedo cerrar ese episodio de Sabrina y de César? Y les escribí esto de mi puño y letra y se los dedico a todas las personas que están allá afuera, que se puedan identificar con algo de este episodio, inclusive si no tienen una discapacidad, se pueden identificar con esto y se los leo textualmente. César y Sabrina, ustedes son ejemplo de tenacidad, de fe, de esperanza, pero sobre todo de resiliencia. La resiliencia es una herramienta tan poderosa, ya que logra transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de las pruebas. Son realmente héroes y fuente de inspiración para tantos, inclusive para los que no tenemos ninguna discapacidad. Y nos vivimos quejando, sorry por el French, pero de pendejadas. Con ustedes dos compruebo en las personas más bellas con las que me he topado en la vida, son aquellas que han descubierto y se han encontrado con la derrota, conocido el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Nos han enseñado que tan pruebas difíciles que les tocaron atravesar son personas con una apreciación, sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud, amorosa y a donde ambos son testimonio de que con Dios a nuestro lado no hay prueba que no se pueda superar. La gente bella como ustedes dos no surgen de la nada. Mi admiración, cariño y respeto para ambos. Y gracias por haber convertido una prueba tan difícil como la que les tocaron a ustedes dos y han tenido la capacidad de hacer frente a ellas y transformar el dolor en esa fuerza desbordante para superarse y salir fortalecidos de ellas y claramente comprendido que somos nosotros mismos los arquitectos de nuestra alegría y de nuestro destino. Así que gracias a los dos. Muchas Qué gracias. bella, Bellas gracias. palabras. Hermoso. Y con esto nos vemos en el próximo episodio. Gracias.